¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a este video donde vamos a estar hablando acerca de las vacunas contra el COVID-19, sus características y diferencias. En este video voy a presentar la información de las vacunas anti-COVID que existen hasta la actualidad, sus características y cuáles han sido adquiridos por el Estado peruano para su población. Entonces, ¿cómo es que actúan estas vacunas una vez inoculado en el organismo? Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a nuestro organismo a desarrollar inmunidad contra el virus que causa la enfermedad COVID-19, sin que para ello tengamos que contraer la enfermedad. Los diferentes tipos de vacunas actúan de diferentes formas para aportar protección. Por lo general, suele pasar después de la vacunación, el organismo demora algunas semanas en producir linfocitos T y linfocitos B. Son los encargados de producir y activar lo que es la respuesta inmune. Por consiguiente, es posible que una persona se infecte con el virus que causa esta enfermedad justo antes o después de vacunarse y que se enferme porque la vacuna no tuvo suficiente tiempo para generar la ansiada protección. A veces, después de la vacunación, el proceso de generar inmunidad puede causar síntomas, por ejemplo, fiebre. Estos síntomas son normales y son una señal de que el organismo está desarrollando la inmunidad. Bien, acá tenemos un interrogante. ¿Cuáles habrá en el Perú? ¿O qué vacunas ha adquirido el Estado peruano? Las vacunas de COVID-19 comenzarán a llegar al país y se espera inmunizar la gran parte de la población durante 2021. Hasta el momento, Perú tiene contratos con 3 farmacéuticas, además con un mecanismo internacional llamado COVAX Facility. A continuación, detallaremos cómo funcionan las vacunas, su nivel de eficacia y su almacenamiento necesario para su conservación. La primera vacuna que ya llegó a Perú y se está siendo aplicado es la llamada Sinopharm. Esta vacuna utiliza la tecnología de virus inactivo, el cual quiere decir que forma una pequeña parte del virus que no causa la enfermedad para que una vez inoculado el cuerpo produzca una respuesta inmune con la cual la persona estará preparada para hacer frente a COVID-19, y estas vacunas son necesarias las 2 dosis. Cuenta con una eficacia de 79.34% y deben mantenerse entre 2 y 8 grados centígrados. El gobierno peruano ha firmado un acuerdo por 38 millones de dosis con esta empresa. La segunda vacuna que estará arribando a Perú es AstraZeneca. Esta vacuna utiliza la tecnología de vector viral no replicante. Esto quiere decir que se toma a otro virus, en este caso un adenovirus, de un chimpancé que fue debilitado y genéticamente modificado para impedir que el coronavirus se replique y produzca enfermedad en el organismo humano. Una vez en el cuerpo se produce una respuesta inmune que prepara al organismo para responder a una infección por coronavirus real. Al igual que el anterior, es necesario 2 dosis. Cuenta con una eficacia de 70.4% en promedio. Puede conservarse entre 2 y 8 grados. El gobierno peruano ha firmado un acuerdo por 14 millones de dosis, los cuales podrán llegar en septiembre más o menos. La tercera vacuna que arribará al Perú es Pfizer. Esta vacuna utiliza la tecnología de ARN mensajero, el cual quiere decir que el producto usa fragmentos genéticos que son instrucciones para que las propias células puedan producir las proteínas llamado espiga, que es la que permite al virus ingresar a la célula hospedero y se replique. El organismo detecta estas proteínas y genera una respuesta inmune en contra de ellos. Son necesarios 2 dosis. Cuenta con una eficacia de 95%. Su conservación es necesariamente menos 70 grados centígrados y entre menos 2 y menos 8 grados durante un
un periodo de hasta 5 días. El gobierno peruano ha firmado un acuerdo de 20 millones de dosis, de los cuales 250.000 llegarían en marzo y 300.000 en abril. COVAX Facility. Además de los acuerdos directos, del Perú accederá a las vacunas de diversos laboratorios a través de COVAX Facility, un mecanismo internacional de la Organización Mundial de la Salud para suministrar vacunas a los países del mundo. Por el momento habrá 2 entregas confirmadas: 117.000 dosis de vacunas Pfizer-BioNTech que llegan entre febrero y marzo, y 400.000 dosis de la vacuna AstraZeneca que arribarán en marzo. Bueno, eso sería todo en cuanto a las vacunas adquiridas por el Estado peruano para inmunizar a gran parte de la población peruana. A continuación, vamos a detallar cuáles son las principales vacunas que existen en el mercado y sus características. En este grupo, las vacunas son las más novedosas, ya que la manera en que genera anticuerpos es algo que nunca se había hecho antes, aunque ya había pruebas de laboratorio en algunos países. Esta técnica innovadora se inyecta fragmentos de ARN con instrucciones para que el cuerpo produzca anticuerpos para las proteínas, principalmente espiga del virus SARS-CoV-2. Al crear esta proteína, el cuerpo aprende a defenderse contra ella. De esta manera, si el virus real llega a infectar al organismo, ya cuenta con anticuerpos capaces de combatirlo. La tecnología de ARN mensajero es un parteaguas en opciones terapéuticas en el futuro y será uno de los avances biotecnológicos más relevantes de este ciclo, con el objetivo de curar y prevenir las infecciones y algunos problemas oncológicos y cardiovasculares. Entonces, como habíamos mencionado, esta técnica innovadora se inyectan fragmentos de ARN con instrucciones para que el cuerpo produzca anticuerpos para las proteínas llamado espícula del SARS-CoV-2. No se utilizan fragmentos atenuados del virus de ninguna clase, ¿no? Para generar o para desarrollar se extraen hebras de instrucciones genéticas, el ARN mensajero, que contiene información de cómo construir la proteína responsable llamada espícula del virus, el cual le permite la unión y la interacción de las células hospederas. Como respuesta, nuestro sistema inmune generará anticuerpos para luchar contra esta proteína o antígeno y la inmuniza frente al posible contagio real del virus. Sus características principales requieren 2 dosis separadas entre 21 y 28 días, deben almacenarse en ultracongelación a -70 u 80 grados centígrados. Una vez que se descongelan para aplicación, su vida útil varía entre algunas horas o tal vez días. Entonces, nos preguntamos cómo actúa la vacuna RNA mensajero frente a la COVID-19. Por orden cronológico, en enero de 2020 se identificó y se ha hecho un secuenciamiento del genoma del virus, el RNA. Entonces, se identifica el código genético viral, en este caso ácido ribonucleico del virus, principalmente la parte que produce la proteína S. Como habíamos mencionado, que la proteína S es el responsable de la interacción con el receptor de la célula para la adhesión viral y luego la infección. En el laboratorio se crea una secuencia de RNA mensajero con ese código genético, pero levemente modificado para evitar que el cuerpo identifique el RNA sintético como una amenaza y luego lo elimine. Entonces, en paso 4, este RNA sintético es envuelto en una capa lipídica para facilitar su absorción por parte de las células. Y una vez cuando cumplió esa fase, ya estará listo para ser inyectado. Y en este gráfico, como vemos que una vez inyectado, el RNA mensajero hace que la célula empiece a producir miles de copias de proteínas S. En este caso son proteínas S virales, ¿no? Acá tenemos una célula y la vacuna que contiene el RNA mensajero, el cual se dice que contiene la información para producir
lo que es la proteína S, ¿no? El cual le permite al coronavirus adherirse e interaccionar con el receptor de la célula. Entonces, una vez generado esta proteína, el cuerpo lo va a reconocer como antígeno o cuerpo extraño. Entonces, las células activadoras del sistema inmunitario van a captar estas copias, aduciendo que es un antígeno desconocido, y lo van a hacer el proceso de reconocimiento y presentación, y luego para producir y activar los anticuerpos contra esta proteína. Entonces, se producen anticuerpos mediante las células T frente a estas proteínas S, consiguiéndose de esta forma la inmunidad frente a SARS-CoV-2. Entonces, de esta forma estaría actuando las vacunas con tecnología de ARN mensajero frente a COVID-19. Acá tenemos la primera vacuna ARN mensajero, llamado Pfizer-BioNTech. Su origen es Estados Unidos y Alemania. Su vía de administración va a ser intramuscular, en especial el músculo deltoides. Son necesarias las 2 dosis dentro de 21 días y su nivel de eficacia viene a ser el 95%. Los efectos adversos: una vez inoculado, la persona puede presentar dolor, hinchazón, enrojecimiento en la zona inyectada, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza en el resto del cuerpo. Bueno, según los estudios, la mayoría fueron de leves a moderados. Como había mencionado, como es la tecnología de ARN mensajero, su conservación es en ultracongelación, menos 80 grados. Y también nos dice que en congelación normal su vida útil es de 5 días. La siguiente vacuna que fue desarrollado con la tecnología de ARN mensajero es Moderna, vacuna basada en ARN que codifica las proteínas S de SARS-CoV-2 en su conformación prefusión en una nanopartícula lipídica. El país origen donde han fabricado es Estados Unidos. Vía de administración viene a ser intramuscular, a deltoides, dosis 2, intervalo de dosis tiene que pasar de primera dosis para la segunda 28 días. Nivel de eficacia es 94.1%. También pueden presentar efectos adversos, dolor, hinchazón, enrojecimiento en la zona inyectada, ¿no? Y algunas fueron de leves a moderados. Conservación: ultracongelación de menos 20 grados, a diferencia que los anteriores que eran menos 80, ¿no? En congelación normal su vida útil es hasta 30 días. Eso es con respecto a la vacuna Moderna. Acá tenemos otra vacuna que fue desarrollado con la tecnología de ARN mensajero, llamado CureVac. País de origen es Alemania. Vía de administración intramuscular, dosis necesariamente tiene que ser 2, intervalo de dosis 28 días, nivel de eficacia en la fase 3 está por determinar. Los efectos adversos al inocularse: puede presentar la persona dolor, hinchazón y enrojecimiento en la zona inyectada, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza en el resto del cuerpo. Conservación es a través de ultracongelación. En congelación normal su vida útil es de 3 meses, a diferencia de los dos anteriores. Bueno, eso es todo con respecto a las vacunas que contienen o fueron desarrollados con la tecnología de ARN mensajero. En el siguiente grupo vamos a conocer las vacunas desarrollados con la tecnología de vector adenoviral. Los vectores adenovirales se consideran completamente seguros y también los más adecuados para la modificación genética. Un vector es un virus que carece del gen responsable de su replicación y que cause infección, por lo que no presenta ningún riesgo de infección para el organismo. Hoy en día, los científicos utilizan vectores para transportar material genético de otro virus contra el que se vacunan. En esta vacuna se van a usar un fragmento del código genético del coronavirus que se mezcla con un virus inofensivo, en este caso el adenoviral o adenovirus, también vector de adenovirus, que sirve para transportar este material genético al cuerpo humano. Estos vectores virales son inofensivos al ser humano. En este caso, las vacunas anti-COVID-19, los adenovirus de tipo replicante
replicante, también conocido como virus atenuados, o no replicante, también conocido como subunidades de proteínas, transportan las proteínas espiga o espícula que hace que se produzcan anticuerpos. Por ejemplo, a un adenovirus de chimpancé se le introduce un material genético. Entonces, este virus, al ser inoculado al ser humano, monta la respuesta sin causar la enfermedad. Algunas vacunas para combatir enfermedades como el ébola utilizan este tipo de vectores. Las principales características: se puede almacenar en refrigeración normal. También se requieren de 1 a 2 dosis dependiendo de su marca. Entonces se preguntarán, ¿cómo fue desarrollado esta vacuna? En este esquema podemos observar que de una parte tenemos un adenovirus de chimpancé y por otra parte tenemos un virus de SARS-CoV-2. Para empezar, este adenovirus de chimpancé fue modificado genéticamente y inhabilitado, ¿no?, inactivado para no causar la enfermedad. De otra parte, tenemos un SARS-CoV-2 del cual se extrae una parte del material genético el cual es responsable de codificar la proteína S. En este caso, el que codifica la proteína S es el gen S SARS-CoV-2 MN98947.3, nucleótidos 21563-25384. Ese llamado gen es extraído en un laboratorio y luego hacen el secuenciamiento para introducir a un adenovirus que fue levemente inactivado y así preparar una vacuna. Luego es inoculado en el organismo, en donde se producen miles de copias para la proteína S, en este caso la proteína S llamado espícula. Una vez desarrollado esas proteínas, el cuerpo lo va a reconocer como antígeno invasor y las células encargadas de inmunidad van a preparar los anticuerpos específicos para esta proteína. Y así, cuando realmente una persona se infecte con el virus real del SARS-CoV-2, el sistema inmune fácilmente lo va a reconocer estas proteínas, y estas proteínas del virus, los cuales eran necesariamente para su interacción con los receptores de la célula, ¿no?, y los anticuerpos los va a neutralizar de forma rápida y efectiva para no causar la enfermedad. De esta forma estaría actuando la vacuna que contiene el vector viral. La primera vacuna que fue desarrollado con la tecnología de vector viral es AstraZeneca de Oxford. País de origen es Reino Unido. Vía de administración es intramuscular en músculo deltoides. Es necesariamente 2 dosis. Intervalo de dosis 28 días. La primera dosis tiene que pasar los 28 días para la siguiente dosis. Eficacia es de 70.4%. Una persona, después de recibir la primera dosis o la segunda dosis, puede sentir dolor, hinchazón, enrojecimiento en la zona inyectada, escalofríos, cansancio y entre otros. Su conservación es de 2 a 8 grados con vida útil de hasta 6 meses. Acá tenemos otra vacuna que contiene la tecnología del vector viral llamado Centro Gamaleya Sputnik 5 o Sputnik V. País de origen Rusia. Vía de administración viene a ser intramuscular. Es necesariamente 2 dosis con un intervalo de 21 días. Su nivel de eficacia es 91.6%, ¿no? Los efectos adversos son las mismas que hemos mencionado en las diapositivas anteriores. Su conservación viene a ser 2 a 8 grados centígrados. Una vacuna famosa, vacuna rusa. Acá tenemos otra vacuna que fue desarrollado con vector adenoviral, CanSinoBio, vacuna china de solo una aplicación. A diferencia de los anteriores, de los restos de las vacunas de anti-COVID, esta vacuna es de solo una aplicación, de una dosis. País de origen China. Vía de administración intramuscular. Dosis, como habíamos mencionado, es una sola dosis. Nivel de eficacia está por determinar. Efectos adversos, dolor, hinchazón, los mismos que habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. Conservación 2 a 8 grados centígrados. Otra vacuna que fue desarrollado con la tecnología de vector viral es Janssen de Johnson
y Johnson, país de origen Estados Unidos, vía de administración intramuscular. Dosis, una dosis. También esta vacuna es de una sola dosis. Nivel de eficacia es 66% preliminar. Los efectos adversos son dolor, hinchazón, enrojecimiento en la zona inyectada, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza en el resto del cuerpo. Según los estudios, la mayoría fueron leves a moderados. Su conservación de esta vacuna es 2 a 8 grados centígrados. Bueno, esto sería todo en cuanto a las vacunas que fueron desarrolladas con la tecnología de adenovirus o llamado vector adenoviral. Bien, acá tenemos un grupo de vacunas que utilizan la tecnología de virus atenuados o inactivas. ¿Cuáles serán las principales diferencias entre estos dos? ¿No? Dentro de virus atenuados vamos a encontrar que son atenuados mediante fases de cultivos celulares, en donde virus muertos vamos a encontrar que son elaborados a partir de microorganismos sin atenuar. Los virus atenuados se requieren de una sola dosis de administración, excepto que sea la dosis oral. En cuanto al virus inactivas, vamos a encontrar que se requiere de administración en dosis múltiples. Los virus atenuados confieren una protección de larga duración. En los virus inactivos vamos a encontrar una protección conferida de corta duración. Inducen inmunidad celular y humoral en el grupo de los virus atenuados, en donde los virus inactivos solo inducen inmunidad humoral. Los virus atenuados es muy difícil de fabricar, a diferencia que los virus inactivos, su fabricación es más sencilla. Entonces, los virus atenuados o inactivos es conocida como una técnica pionera en las vacunas al utilizar microorganismos atenuados o muertos de la enfermedad para generar la inmunidad. En este caso, si hablamos de coronavirus, para esta vacuna utilizaron partes o los virus muertos del mismísimo SARS-CoV-2. Bueno, acá tenemos otro concepto que son atenuadas o inactivas, ¿no? Son obtenidas a partir de microorganismos que han perdido su virulencia como resultado de inoculaciones o siembras repetidas en medios de cultivo, pero que conservan su capacidad antigénica ya que son microorganismos vivos. En cambio, en el grupo de inactivas son obtenidas a partir de microorganismos muertos mediante procedimientos físicos o químicos, es decir, por calor o con formol y otros. Posiblemente las vacunas Sinopharm está dentro del grupo de los virus inactivas porque se requieren de 2 dosis. Bien, acá tenemos la primera vacuna que fue desarrollado con la tecnología de virus atenuados o inactivas, llamado Sinopharm, vacuna con 2 versiones que se desarrollaron a partir de 2 pacientes, uno en Wuhan y el otro en Beijing. Ha demostrado ser segura hasta ahora. País de origen China, vía de administración intramuscular. Se requieren de 2 dosis con un intervalo de 21 días. Efectos adversos: dolor, hinchazón, enrojecimiento en la zona inyectada, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza en el resto del cuerpo. Su conservación es 2 a 8 grados centígrados. Eso es en cuanto a la vacuna Sinopharm. Para saber un poquito cómo es que esta vacuna actúa en el organismo una vez inoculado. Para su fabricación se requiere de beta-propiolactona. Esto se usa con la finalidad de inactivar los virus, en este caso el mismísimo SARS-CoV-2. En esta fase tenemos el virus es inactivo con una sustancia llamada beta-propiolactona. Esto quiere decir que el virus no puede replicarse y generar más copias de su ARN, pero su proteína S llamado espícula, ¿no? Proteínas S llamado espícula, que forma la corona está intacta. En este caso, el beta-propiolactona no interfiere con las proteínas S, más bien mantiene intactas
para así más adelante que el organismo reconozca estas proteínas y produzca anticuerpos específicos contra esta proteína. Entonces el virus inactivo es reconocido por células las cuales son como un agente extraño, ¿cierto? Acá tenemos una célula que está reconociendo al virus como un agente extraño. Luego es presentado posteriormente a las células efectoras de la inmunidad humoral. En este caso, célula C helper, ¿no? Cómo es que esta célula, ¿no?, está presentando la proteína S de este virus a la célula T llamado helper, ¿no? De esta forma, una vez reconozca esta célula, va a producir millones y millones de copias de anticuerpos neutralizantes. De esta forma, en las futuras infecciones no puede penetrar a la célula este virus. Estos anticuerpos se encargarán de específicamente para neutralizar cuando el coronavirus de verdad entre a las células y evitando a que se adhieran y infecte a las células. Bueno, en especial estos anticuerpos se llaman inmunoglobulinas G. Bien, de esta forma estaría nuestro cuerpo produciendo anticuerpos una vez inoculado la vacuna Sinopharm en nuestro organismo. Bien, acá tenemos otra vacuna que usa la tecnología del virus atenuados, llamado Sinovac, vacuna que cumple el mínimo del 50% de eficacia que exige la Organización Mundial de la Salud. País de origen China, vía de administración intramuscular. Dosis tiene que ser necesariamente 2, con un intervalo de 14 días. Nivel de eficacia de esta vacuna es solamente 50%. Así como habíamos mencionado los efectos adversos al inocularse esta vacuna, una persona puede presentar dolor, hinchazón y enrojecimiento en la zona inyectada. También cansancio, dolor de cabeza y en el resto del cuerpo. Conservación es 2 a 8 grados centígrados. Bien, esto sería en cuanto a las vacunas que fueron desarrollados con el virus muertos o atenuados. Bien, en este grupo de vacunas vamos también a conocerlos que fueron desarrollados utilizando subunidades de proteínas. En este caso, un principal estudio para producir vacunas viene a ser la proteína S del SARS-CoV-2. Bien, ¿cómo es que llegan a concluir para el estudio o para generar una vacuna utilizando unidades o subunidades de proteínas del SARS-CoV-2, ¿no? Para esto incluyen partes inofensivas del virus que causa la enfermedad COVID-19 en lugar del virus completo. Ojo, en este caso, solamente sus proteínas para inducir la respuesta inmunológica en el organismo, ¿no? Para esto, en especial, ¿no?, a base de proteínas llamada NBX-CoV23 CoV2373. Es de famosa vacuna Novavax, ¿no? Con el objetivo de enseñar al sistema inmunológico del organismo a producir anticuerpos contra la proteína pico, ¿no? ¿Recuerdan? Esa proteína pico, espícula o espiga, llamado S, ¿no?, contra esa proteína. Entonces, en esta diapositiva vamos a conocer cómo es que se han propuesto a desarrollar utilizando subunidades de proteínas del SARS-CoV-2. Sabemos que el virus SARS-CoV-2 está repleto de proteínas que utiliza para ingresar a las células. Estas proteínas son llamados picos o espigas o espículas, que son un objeto para producir vacunas y tratamientos. Comenzaron con un gen llamado pico modificado. Insertaron el gen en un virus diferente llamado baculovirus. Permitieron infectar a las células de las polillas. Como es que en este dibujo podemos visualizar, ¿no?, el procedimiento. Esto sería el baculovirus, ¿no?, ligeramente modificado con un gen encargado de producir las proteínas de espiga introducido a la célula de una polilla. Luego estos produjeron proteínas de pico, luego se unieron espontáneamente para formar picos como la hacen en la superficie del coronavirus. Como es que vemos acá una célula de la polilla, ¿cierto? Dentro de la célula
célula ha hecho su ciclo de replicación especialmente para producir las proteínas de espiga y de paso se unieron espontáneamente para formar picos, como la hacen en la superficie del coronavirus. Luego son recolectadas las proteínas de las espigas de las células de la polilla y las ensamblaron en nanopartícula, ¿sí? Nanopartícula. Si bien los nanopartículas imitaban la estructura molecular de coronavirus, pero no puede replicarse ni causar la enfermedad llamada COVID-19. ¿Cómo es que en este dibujito observamos la nanopartícula formada por las proteínas de pico, ¿cierto? Y luego van a ser inoculados como vacunas. Cada inyección incluye miles de nanopartículas de picos, junto con un compuesto extraído del árbol de la corteza de jabón, ¿cierto? Como pueden ver acá tenemos el nanopartícula y la corteza del compuesto de la corteza del árbol de jabón. Bueno, este compuesto va a atraer a las células inmunitarias al sitio de inyección y hacer que respondan con más fuerza a las nanopartículas. Luego, las células inmunes llamadas células presentadoras de antígeno encuentran las nanopartículas de la vacuna y las absorben. Una célula presentadora de antígeno digiere las proteínas de la punta o espiga y muestra algunos de esos fragmentos de su superficie a una célula llamada T. En este caso, la célula se llama célula T helper o ayudante. Y esta célula puede detectar los fragmentos. Si un fragmento encaja en una de las proteínas de superficie, las células T se activarán y ahora pueden reclutar otras células inmunes para responder a la vacuna. Entonces, otro tipo de célula llamada linfocitos B, ¿no? Acá tenemos una célula linfocitos B, también puede encontrarse con los nanopartículas de la vacuna, las cuales las células B tienen proteínas de superficie en una variedad de formas. Alguno de ellos debe encajar a la proteína pico, luego presentar fragmentos de pico en su superficie. Si una célula T colaboradora activada contra la proteína de pico se adhiere a uno de los fragmentos, activa la célula B y ahora la célula B prolifera y libera anticuerpos que tienen la misma forma que sus proteínas de superficie. Entonces, si esa persona vacunada se exponen más adelante al coronavirus real, sus anticuerpos pueden bloquear a las proteínas de pico, espiga o espícula. Por consecuente, el coronavirus no puede ingresar a las células y la infección está bloqueada. También puede activar otro tipo de proteínas al destruir las células infectadas. Cuando un coronavirus invade las células infectadas, colocan fragmentos de sus proteínas en punta en su superficie. Las células presentadoras de antígeno pueden activar un tipo de células llamadas células natural killer. Estas reconocen a las células infectadas y destruirlas, incluso antes que tenga la oportunidad de expulsar nuevos virus. Así que, señores, de esta forma lo han desarrollado las vacunas utilizando la tecnología de nanopartículas o subunidades de proteínas del virus SARS-CoV-2. Bien, con la tecnología de nanopartículas o subunidades de proteínas de pico, tenemos el Novavax, vacuna de característica prometedora en la fase 3. El país de origen es en Estados Unidos. Vía de administración será intramuscular. Tiene que ser 2 dosis con un intervalo de 21 días. Su nivel de eficacia hasta la actualidad es 89.3%. Efectos adversos puede ser dolor, hinchazón y enrojecimiento en la zona inyectada, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza en el resto del cuerpo. Su conservación es 2 a 8 grados centígrados. La segunda vacuna que fue desarrollada utilizando subunidades de proteínas de pico es Sanofi GlaxoSmithKline. Se retrasa su lanzamiento hasta finales del 2021 por razones obvias, ¿no? El país de origen es Francia y Reino Unido. Vía de administración será intramuscular, requiere de 2 dosis con un intervalo de 21 días, ¿no? Ahorita está en fase 2. En estatus, debido a una baja respuesta inmune, se retrasó su salida al mercado hasta finales del 2021.
2021. Bien, eso fue todo con respecto a la información acerca de las vacunas de SARS-CoV-2 que han sido desarrolladas para la humanidad mundial. Bien, me despido hasta otra oportunidad. Que tengan una bonita vida y chao, chao.